Bueno, estamos transmitiendo contenido de psicoanálisis y civilización. Les decía que estábamos eh, contentos finalmente porque podemos seguir haciendo lo que nos gusta, lo que nos anima, lo que nos da vida. Y podemos seguir hablando en relación e interpretando finalmente lo que va sucediendo en la civilización, en la cultura, en este fenómeno eh, que vivimos, esta crisis que a mí me parece que toca los aspectos, los pilares de la lógica, la ética, la biología y la política. Nos compete a todos y sin duda compete también al psicoanálisis a dar los elementos que tenga para poder echar luz en esto que vivimos y no pensar definitivamente que es un asunto solamente de médicos o de científicos que sin duda tienen una participación fundamental en la cuestión crítica de la agitación de los cuerpos que vienen presentando los que llegan a contagiarse y a agravarse. Pero para decirlo también desde mi perspectiva, el daño está hecho. Vamos, el virus, independientemente de donde haya, que independientemente de del origen de este virus, vamos a ser claros, haya tenido una intervención humana o no, haya sido plenamente del orden de la naturaleza, que a mí en lo particular no me lo parece, y aunque así hubiera sido, está ahorita en manos de direcciones políticas mundiales, decisiones a veces unilaterales en las recomendaciones, contradicciones al respecto. Bien, o sea, finalmente ahora está totalmente en manos de los humanos sin duda. No sé, no puedo asegurar totalmente, aunque China y Estados Unidos aseveran que hubo el factor del laboratorio humano en la producción y en la difusión de este virus a nivel mundial. No por nada está la ruptura de Estados Unidos con la OMS y muy probablemente se sigan agravando las diferencias políticas que tiene con China, con ese mismo argumento, tanto la cuestión del origen del virus como la cuestión del haber permitido la propagación al resto del mundo cuando pudieron haberlo evitado. Pero evitarlo significaba clausurar, digamos, las fronteras con China, y parece ser que ese es el punto principal del cuestionamiento mundial a nivel, en términos políticos. ¿Sí? Si se pudo haber evitado la propagación a nivel mundial o no. Eso ya pasó, ya vimos que se propagó, ya vimos también que hay toda una dificultad en relación a si se colapsa el sistema de salud o no, si el virus es tan contagioso que es inevitable finalmente que confinados o no confinados, el virus está y está haciendo el daño. En ese sentido, hace un daño a nivel de los cuerpos, por supuesto, pero como ustedes saben, también hace un daño a nivel de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida social, ¿sí? De nuestra vida cultural, por supuesto. Y creo que ese es el punto que nos compete a todos debatir, conversar, y sobre todo pensando en esta etapa de desconfinamiento, entre comillas, ¿sí? De desconfianza, decíamos, ¿no? Esta gran desconfianza que existe en el salir, en el otro, en las sugerencias que hay, y que finalmente dentro de toda esa maraña de confusión quedan muchas veces rezagados y de lado pues los proyectos, los pendientes que uno tiene, el deseo propio, digamos, el seguir desarrollando el deseo propio y llevarlo hasta sus últimas consecuencias,
de por sí esa decisión, esa conciencia es difícil, y ahora con todas las advertencias o recomendaciones para shut down, dice Bill Gates, ¿no? Para apagarse, ¿sí? Para así quedarse en casa, pero es interesante pensar en Bill Gates diciendo shut down, ¿sí? Como si fuéramos computadoras. Entonces, y este es un asunto de todos, todos estamos convocados por una cuestión ética y biológica a opinar y a debatir sobre este tema. En los medios oficiales y en los medios de comunicación acostumbrados, no estamos todos bienvenidos para opinar, pero en otros campos, como puede ser sí estamos todos bienvenidos a hablar, porque el tapabocas no es un tapadiscurso, ¿sí? Sabemos que tiene ese símbolo como de callarse, de no hablar, de incluso cubrirse el rostro, de no dar la cara. Pero en espacios como este sí estamos invitados todos a hablar al respecto, porque el psicoanálisis sabe que no existe el discurso único, no existe el discurso amo exclusivamente, ¿sí? Y que existe la multiplicidad y la diversidad de discursos, que es con lo que trabaja el psicoanálisis. Pensemos en términos éticos y lógicos, el caso por caso en nuestros consultorios y cómo nos va afectando a cada uno de nosotros esta situación, y cómo aquí es un lugar para abrir y conversar sobre qué estrategias seguir para seguir protegiendo, digamos, la dignidad y la validez del todos, del caso por caso, pero finalmente del todos, y no obedecer o no someternos a que nuestro discurso no es válido, y que el único discurso válido en este caso pues es el prometido por el discurso de la OMS, y para nosotros en México pues el discurso prácticamente del doctor Gatell, ¿sí? Les decía esto porque cada vez que aparecen alternativas, opiniones distintas, hay todo un algoritmo que sanciona y censura y desaparece la diversidad de todos, y al mismo tiempo te pone una etiqueta donde te remite a una página oficial de la información oficial de lo que es la verdad, entre comillas, de este fenómeno, y lo que sí se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, los medicamentos que sí se deben de tomar y los que no se deben de tomar, a pesar de que hay grandes testimonios de cómo han fallado gravemente las recetas tal cual sugeridas por la OMS, o las recomendaciones como en su momento fueron el no hacer autopsias y el caso de los médicos italianos. Pero en este espacio, repito, insisto y los invito a conversar, que sería más la perspectiva psicoanalítica. Estamos abiertos a la opinión de todos, todos tenemos una opinión, no solamente unos, sino todos tenemos una opinión y una legítima postura en relación a esto que estamos viviendo. No es un asunto nada más de resignarse y de renunciar a lo que podía ser nuestra vida cotidiana, de resignarse al mandamiento del todo es imposible hasta que no alcancemos la vacuna aplicada a nivel mundial, ¿no? Entonces, salgámonos un poco de esa inercia global comandada, ¿no? Antes del coronavirus, desde el psicoanálisis, hemos dicho que quien comanda o quien rige el discurso del amo en la actualidad es el matrimonio entre el discurso cientificista y el discurso capitalista. Hoy los vemos como protagonistas, ¿sí?
cientificistas en la línea de que pareciera que solamente el discurso oficial, legal, conducido por los médicos y los matemáticos es el que deberíamos de obedecer, y en términos capitalistas, ¿por qué no? Todo el asunto del costo de las vacunas, el costo de los medicamentos, la distribución de los mismos, los insumos, las mascarillas, las pruebas para afirmar que hay o no hay dicho bicho. Y bien, entra ahí el factor de la pérdida de las oportunidades y de los proyectos económicos, la caída de la economía mundial, las proyecciones incluso de, hoy leía algo que decía así como: después del coronavirus, 1 de cada 3 latinoamericanos terminará siendo pobre, ¿no? El otro día leí algo así como el coronavirus terminará destruyendo la economía en África. Es decir, ver también el factor de lo económico en todo esto, además del factor de lo social y la pérdida real que se han tenido de las relaciones sociales, incluyendo por supuesto las laborales, pero las sociales, las culturales, y cómo se sigue aplazando y aplazando la reactivación de esa vida cotidiana cultural. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos la situación no solamente de Radio Zacatecas, que no permite aún la reactivación de las grabaciones normales, aún con las medidas sanitarias, tampoco lo tiene el Instituto Zacatecano de Cultura, que en nuestro caso compete a la Ciudadela del Arte, ¿sí? Porque no, siguen muy restringidos, ni siquiera se permite los supuestos permisos de un semáforo naranja en donde nos tienen parados, y a mí me parece que va a estar gran cantidad de tiempo parada la población mexicana entre el rojo y el naranja. Pero no podemos abrir tampoco los espacios ni estar con mascarillas y con todas las medidas precautorias. No nos permiten retomar aún las instalaciones. Es decir, hay un aplazamiento y hay también las amenazas de que ese aplazamiento puede durar años, hablan de años. Y entonces el título de hoy apuntaba sobre todo al cómo recuperar nuestra vida cotidiana en la línea de la satisfacción, cómo no perderla, como es el caso que decía yo al inicio, de realizar las cosas que nos animan, nos dan vida, nos gustan, como en nuestro caso, pues el transmitirles a ustedes, sí, a través de estos medios, pero cómo no detenernos, no perder la satisfacción de nuestra vida cotidiana, y al mismo tiempo cómo recuperarla si es que acaso ya la hemos perdido, ¿sí? Porque la invitación es a una resignación al respecto, ¿sí? Aún detente y atiende las medidas que tendrás obligatoriamente que utilizar. En verdad que pienso que hay un retorno muy fuerte de lo que es el discurso del amo en nuestra actualidad, ¿sí? Del nombre del Padre, un nombre, por lo menos aquí a nivel de la institución, parece que yo no recuerdo en los últimos años una institución tan influyente y tan poderosa en ese sentido como lo es la Organización Mundial de la Salud. Es decir, de pronto recuperó una fortaleza. ¿Quién escuchaba a la Organización Mundial de la Salud hace meses, hace años? ¿Quién? ¿Sí? O sea, no hay punto de comparación del potencial que ha tenido, de la recuperación, de la influencia que ha tenido hoy en día, ¿sí? A propósito de la crisis mundial que tenemos. Y entonces, lo importante que es el cómo uno puede leer e interpretar la situación que vivimos. Y apelo a la figura famosa del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Afirmo que las interpretaciones van en la línea del vaso medio lleno,
pensando que hay un peligro absoluto, que la humanidad corre un peligro absoluto, casi que está en riesgo de desaparecer, ¿sí? Y por el otro lado está la interpretación del vaso medio vacío, que sería apelar, digamos, a la fortaleza propia del cuerpo, de las invenciones del ser humano, de la medicina, etcétera, como para superar esta amenaza propia del virus. Uh-huh. Y que finalmente corresponde a cada uno de nosotros cómo experimentarse en el día a día. Es decir, si se experimenta realmente como si estuviera en medio de una guerra y que si sale a la calle puede recibir una bala perdida, si no sale con los escudos convenientes, o no, o salir a la calle, vivir la vida cotidiana pensando de una manera crítica y racional lo que estamos sucediendo, también como si estuviéramos en una guerra, pero sumamente sofisticada, una guerra invisible, en donde por supuesto que está la alarma encendida, pero habrá que ver y analizar cuál es el punto de salida de esta crisis, ¿sí? Habrá que tomar en cuenta el factor malévolo propio del ser humano. Lo que a mí me parece bien importante, lo que les quiero transmitir y he intentado transmitirles, pero que quiero ser, porque uno siempre tiene la sensación de no transmitir el mensaje. Pero lo que quiero transmitir es que parece que se nos ha olvidado de pronto con todo esto la malevolencia del ser humano, de que el ser humano es el peor enemigo del ser humano. El lobo es el lobo del hombre. Sí. Y donde hemos pensado y hemos apelado a la bondad del ser humano, pero se nos ha olvidado dónde está la malevolencia, dónde está la maldad propia del ser humano en este fenómeno que está sucediendo, ¿sí? Hemos preferido pensar que se trata de la maldad de la naturaleza, como si la naturaleza nos hubiera dado un golpe de vuelta y nos quisiera exterminar, nos quisiera aplacar. Pensamos así, como si fuera la naturaleza o si fueran los dioses ocultos, y se nos olvida de pronto la maldad propiamente del ser humano. Uh-huh. Y creo que para entender mejor la situación hay que recuperar lo que hemos aprendido de esa maldad, ¿sí? Y por lo menos en el caso del psicoanálisis, Freud, en Más allá del principio del placer, donde se declara abiertamente como escéptico en pensar una humanidad progresista, ¿sí? Y pensar la evolución del ser humano en términos de sus valores, y pone en primer plano, digamos, la posibilidad de la autodestrucción del hombre. Freud dice en ese texto que en la medida en que la tecnología va avanzando, ¿sí?, en vez de estar más cerca, digamos, de la prosperidad, estamos más cerca de utilizar esa misma tecnología y es el mismo progreso, pero en contra, ¿sí?, a favor de la propia autodestrucción y la destrucción del prójimo, del que es nuestro semejante, ¿sí? La pulsión de muerte, la agresividad, la violencia, no está exenta de participar directamente en lo que está sucediendo, ¿sí? No podemos olvidar estos elementos que nos han hecho conscientes de eso. En todo análisis, si ustedes se han analizado, en todo psicoanálisis es conveniente analizar también los aspectos de nuestra propia malevolencia, ¿sí? Tener ubicados nuestra propia, porque el sujeto generalmente se presenta acusando a los padres como los malos, a los hermanos, a la sociedad, a la cultura, y deja hasta el final la propia malevolencia, ¿sí?, donde participa en términos netamente puros un narcisismo que privilegia las construcciones propias y desaprueba la diferencia.
pretende eliminar a nivel de la fantasía o a nivel de los pasajes al acto esa diferencia propia del goce del otro, ¿no? Entonces habrá que ver cuál es el papel, el lugar en donde está funcionando esta malevolencia, esta empuje hacia la muerte. Y que me parece que también recordar cómo Freud nos habla de que la pulsión de muerte trabaja de manera silenciosa, ¿sí? Y entonces ahí analizar también cómo uno mismo puede, a través de la resignación, de la depresión, de la frustración y de la impotencia, abonar silenciosamente, ¿sí?, a nuestra propia autodestrucción, a destruir nuestras propias posibilidades inventivas, creativas, de despliegue, de insertar, de hacer que nuestro propio deseo pueda modificar al otro de lo social, al otro finalmente del mundo exterior, y al otro del gran lenguaje que insinúa poseer una verdad absoluta. Entonces la verdad singular, la potencia del deseo singular puede estar sepultada, ¿sí?, silenciosamente, con toda esta paranoia de querernos proteger de un mal que nos viene de afuera, de la naturaleza, y que es suficiente defenderse de ese mal para poder vivir éticamente. Y no es así, porque lo que yo leo es que al revés, están las condiciones para que a través de la depresión, la tristeza y el sepultamiento del deseo propio, uno mismo puede abonar a la autodestrucción. Sí. Entonces es ayudarnos mutuamente a despertar, a no dejarnos adormecer más con este discurso del canto de las sirenas, ¿sí?, que supuestamente nos está cortejando, coqueteando, deseando, cuando por el otro lado realmente nos puede estar favoreciendo una autodestrucción, ¿sí? Resignarnos a perder lo que ya teníamos, o resignarnos a perder lo que queríamos lograr. Me parece que la solución iría en esa línea, en que uno fuera fortaleciendo más eso y fuera debilitando, digamos, ese discurso único, ese discurso que nos pretende apagar y que por lo menos nos pretende dejar ahí esperando como zapatitos en el closet, así como la figura que también utiliza Lacan y que no recomienda a nadie, ni a ninguna institución ni a ninguna persona, quedarse ahí esperando como zapatito de closet a ver cuándo al otro se le ocurre utilizarnos, ¿no? A ver cuándo al otro se le ocurre decirnos, ahora sí ya puede salir zapatito de tacón, ¿no? Entonces, bien, esa es como mi mensaje, mi transmisión. Y pueden ir por lo pronto pues reflexionando en esto que les digo, no caer en la ingenuidad de que la maldad está toda ella del lado de la naturaleza, ¿sí?, y que la bondad está toda ella del lado del humano, intentando defendernos y protegernos de los poderes hipertróficos de la naturaleza, como dice Freud, y que más bien recordemos cómo estaría funcionando nuestra propia malevolencia y la malevolencia de otros en todo este fenómeno del COVID. Y por supuesto que apelar a Eros, apelar a nuestro deseo y apelar a la unión, sí, a través de los medios de tecnológicos, pero también a través de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, mucha gente ha dejado de ver a sus familiares, a sus parejas, y se han venido deteriorando y debilitando y destruyendo esos lazos y esas relaciones, ¿sí? Entonces, otras se han venido destruyendo también por tanto confinamiento, por tanto convivio,
entre sujetos que no necesariamente tienen mucha paciencia y mucha tolerancia entre sí. Así que hago un llamado a poner atención a esa agresividad, a esa violencia, a esa pulsión de muerte que podemos estar utilizando contra otros, que otros pueden estar utilizando contra nosotros y que sobre todo podríamos estar utilizando contra nosotros mismos de una manera silenciosa, pero progresiva y mortal. Bien, pues les mando un abrazo y los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.